¿verdad? Vimos un poco la vez pasada cómo se inicia o cómo se escoge un tema. Es sumamente importante la selección del tema, ¿verdad? Es como el punto de partida y en el que mucha gente tropieza porque el tema no fue bien seleccionado, porque no se tienen los recursos, porque el tema es demasiado amplio, no se acotó lo suficiente, no se cuenta con información, ¿verdad? No solamente es lanzar un tema, que puede ser muy interesante, sino también de una vez evaluar si se tienen las capacidades y los recursos para desarrollar ese tema. Bueno, hoy vamos a ahondarnos un poquito más en eso y ya avanzar un paso más sobre cómo se establecen los objetivos de un proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar otra vez el tema, alguna parte de las preguntas de investigación, la justificación, los objetivos de la investigación y alcances y limitaciones. Nosotros estamos hablando de investigación científica, ¿verdad? Hablamos de, sí, en ciencias sociales, ¿verdad? Las áreas de dirección de empresas y contaduría son de ciencias sociales, no son investigación científica como lo harían, por ejemplo, los matemáticos o los biólogos o los químicos, pero siempre sigue siendo un proceso sistemático, validado, que tiene esa confirmabilidad, ¿verdad? Y entonces se presta para que usted pueda hacer una publicación. Lo que vimos la vez pasada de la definición del tema, que es el foco de la investigación, dijimos que el tema tiene que ser algo que a uno le genere motivación e interés, ¿verdad? Principalmente porque de esa manera usted podría leer o investigar y buscar cada vez más información sobre ese aspecto, ¿verdad? Tiene que ser algo que a uno le llame la atención. Pero también debe ser algo que esté dentro de nuestra área de expertise para que tengamos más facilidad a la hora de hacer la investigación, ¿verdad? No partir de cero, sino ya tener un conocimiento previo. Y además tenemos que evaluar si en ese tema no solamente contamos con algún conocimiento previo, sino que además contamos con los recursos para desarrollar el tema. Entonces, es muy importante, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de investigación en una empresa, que la persona que me autorizó a hacer ese trabajo de investigación en la empresa realmente esté relacionada con el tema. Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de recursos humanos, que sea el gerente de recursos humanos. Si yo voy a hacer un trabajo de costos, que sea el gerente de producción o el de contabilidad de costos, ¿verdad? Para que la información fluya. Porque si yo tengo un contacto dentro de la empresa, pero no es el que maneja la información de ese tema, voy a tener dificultades, ¿no? También yo tengo que tener acceso a referencias, libros, bibliografía relacionada con ese tema. Es muy corriente que los estudiantes de las carreras de dirección y de contaduría y en general de la universidad busquen otras tesis que ya se han hecho para tener así como un patrón a seguir con su propio proyecto de investigación. El problema que tiene eso es que a veces entonces las tesis se vuelven muy generalistas y que no aportan lo suficiente como para que se puedan publicar. Así se publican como trabajos finales de graduación, pero, por ejemplo, un plan de mercadeo que no aporta nada nuevo, pues puede ser muy productivo para la empresa a la que se le implementó, pero no aporta en general a todas las empresas. Entonces, no se puede publicar en una revista científica. Para que un artículo tenga esa propiedad de poderse publicar en una revista, debería de tener un impacto más allá de una sola empresa, ¿verdad? Tendría que tener un valor para diferentes instituciones, para diferentes lectores, para diferentes públicos metas. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que el tema sea de interés para nosotros, para poder investigar eso, pero también que sea un tema de interés general si es que queremos publicar en una revista científica. Y ahora lo vamos a ver con los temas que ustedes propusieron, me parece muy bien, tenemos como 9 o 10 temas que son muy interesantes, pero tienen que tener algo problemático, ¿verdad? Tienen que tener como
una posibilidad o una oportunidad de mejora. Porque si no, sería un trabajo muy descriptivo, ¿verdad? Yo podría decir qué es el costeo ABC, pero eso no es un proyecto de investigación, ¿verdad? El costeo por actividades lo puedo escribir, pero eso no es un proyecto de investigación, porque no hay un problema ahí implícito. Entonces, tiene que haber una interrogante. ¿Qué es lo que sucede, verdad? ¿Por qué ese tema es controversial? ¿Por qué vale la pena investigar sobre ese tema? ¿Por qué alguien podría estar interesado en leer sobre ese tema? ¿Por qué una revista podría estar interesada en publicarlo? Y eso es porque satisface alguna necesidad, ya sea o necesidad de una empresa o una necesidad en general, ¿verdad? Hay una falta de conocimiento sobre ese tema porque aporta una mejora a la teoría que ya existe. En el caso de las empresas, pues van a ser útiles siempre y cuando lo que nosotros le propongamos sea viable. Y además, porque es un tema que permite que yo lo profundice, ¿verdad? Que yo, digamos que ya se ha escrito mucho sobre él, pero hay algunos aspectos que se pueden ampliar o mejorar o clarificar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El tema no es solamente decir, bueno, yo voy a explicar cómo se hace un plan de mercadeo. Yo voy a explicar qué es el costeo ABC, ¿no? Eso no es un tema de investigación no lo es. Eso podría ser un tema de un libro, pero no es un tema de investigación en sí mismo porque no aporta, ¿verdad? No soluciona una necesidad. Cuando nosotros formulamos la investigación, lo primero, sí, como ya lo hicimos, ¿verdad? Escogemos un tema porque hay demasiada información, entonces nosotros decimos, bueno, de las áreas que yo domino o que me interesan, escojo un área. Luego de esa área, escojo un aspecto. De ese aspecto de esa área ya yo defino algo más delimitado, ¿verdad? ¿En qué sector, en qué industria, para qué tipo de población? Lo voy acotando cada vez más y luego establezco qué es lo que es antagónico ahí, qué es lo que es problemático, qué es lo que vale la pena investigar, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad, mejora o oportunidad en la que voy a enfocar ese tema? ¿Verdad? ¿Por qué y para qué se quiere investigar ese tema? ¿Qué es lo que soluciona? Y ya cuando tengo el problema, pues ahí, claro, hay muchísimos problemas, pero hay algunos que yo no puedo investigar porque no tengo los recursos. Entonces, el siguiente paso sería revisar si realmente tengo el recurso del tiempo, por ejemplo, porque si es un trabajo final de graduación, tienen una limitación de tiempo de 1 año. Entonces, esa limitación de tiempo es un recurso también. Yo tengo que revisar si el tema que yo voy a proponer realmente se podría hacer en 1 año. Segundo, si tengo acceso a las fuentes de información para ese tema. Por ejemplo, yo vi ahí algunos que se refieren a Latinoamérica, digamos, aspectos económicos latinoamericanos. Bueno, si la información está disponible, bienvenido. Si yo tengo que hacer encuestas o tengo que pasar, por ejemplo, si yo digo para las empresas a nivel centroamericano, quiere decir que mi investigación va a ir más allá de las empresas en Costa Rica. Entonces tengo que revisar si realmente yo tengo acceso a esas empresas o a una población suficiente de empresas como para sacar una muestra. Y sí, ¿verdad? Con todos los recursos igual, no solo el tiempo, sino también los costos, si tengo expertise, ¿verdad? Si hay información suficiente como para iniciar el tema, etcétera. Entonces, ya yo escogí el tema, ya yo tengo más o menos un título, ¿verdad? General, que ahí lo voy a ir modificando poco a poco, pero entonces empiezo a hacerme preguntas para ver si vale la pena investigar ese tema, ¿verdad? ¿Por qué sería importante investigar ese tema? Y lo tengo que justificar si es un trabajo final de graduación ante las comisiones de trabajo finales de graduación. Si es un proyecto de investigación para una vicerrectoría de investigación, pues igualmente tendría que justificarlo. Y si es para una revista, pues con mucha más razón, ¿verdad? Eso se hace en los primeros párrafos. En los primeros párrafos yo digo por qué ese tema es novedoso, qué es lo que lo hace diferente. Si ya alguien habló de costeo ABC, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hablar diferente de lo que ya se ha escrito? Si es pertinente, ¿verdad? Si yo ya voy a hablar de la pandemia, pues sería ya de los efectos post-pandemia, porque ya hay mucho escrito de lo que sucedió durante la pandemia. Entonces también tengo que revisar que mi tema esté actualizado.
si ese tema tiene alguna importancia social, ¿verdad? Si tiene alguna proyección, va a beneficiar a algunos con sus resultados, si hace un aporte especial a la sociedad. Las justificaciones también podrían ir en el sentido de que si la investigación propiamente resuelve un problema práctico, ¿verdad? Eso sucede mucho cuando yo escojo una empresa y mi trabajo final de graduación es solucionarle un problema a esa empresa, ¿verdad? Entonces, no sé, algún diseño de producto, de empaque, la disposición de la planta, ¿verdad? Todo lo que es el gobierno corporativo, algún problema que tenga la empresa, entonces esas implicaciones prácticas hay que justificarlas también, ¿verdad? Porque no tendría sentido que yo haga todo un trabajo de gobierno corporativo en una empresa que ya lo posee y que es muy robusto. Entonces tengo que explicar por qué es importante en esa empresa implementar la propuesta que yo voy a hacer. Eso es parte de la justificación. Algunos escritos o algunas investigaciones tienen un valor teórico, ¿verdad? Porque yo comparo teorías. Eso también se puede hacer. Yo puedo comparar la viabilidad de la teoría del costeo ABC con la viabilidad de la teoría tradicional de costeo, ¿verdad? O el costeo absorbente con el costeo directo, o diferentes teorías. O puedo revisar lo que se ha escrito en los últimos años sobre, no sé, el techo de marfil, el techo de cristal, perdón, para las mujeres gerentes. Esas comparaciones yo las puedo hacer, ¿verdad? El valor del documento, de la investigación, sería un valor teórico, porque lo que hago es comparar teorías, ¿no? También puedo hacer una descripción de las teorías, cómo han evolucionado, ¿verdad? La teoría económica, cómo ha evolucionado la teoría económica, por ejemplo. Mucha gente dice ahora, actualmente, que todo lo que a uno le enseñaron en economía no se está cumpliendo, ¿verdad? Que por qué las tasas de interés bajan si deberían de estar subiendo, que por qué el tipo de cambio baja cuando debería estar subiendo, ¿verdad? Entonces, aquellas teorías que le enseñaron a uno hace 30 o 40 años, ahora tienen que evolucionar porque han cambiado muchas situaciones con respecto a cómo estaban antes. Entonces yo puedo hacer esa comparación de las teorías económicas de hace 100 años con las teorías ahora con el contexto, ¿no? Y el valor que tendría mi investigación es un valor teórico y es perfectamente justificable, ¿no? Lo que voy a hacer es apoyar, revisar, comparar teorías, ver los resultados que han presentado algunos teóricos y hacer sus comparaciones y sobre esa base pues hacer algunas sugerencias. Igual algunos trabajos lo que tienen es una utilidad metodológica. O sea, cuando yo resuelvo el problema, lo que desarrollo es una metodología para resolverlo que es importante para las empresas o para la sociedad. Entonces, lo importante es la metodología. Por ejemplo, nosotros hicimos una metodología para hacer costeo ABC en un laboratorio clínico de la Universidad de Costa Rica o en un departamento de investigación de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que es, digamos, que no es lo tradicional, no es una empresa manufacturera, es una empresa de servicios, pero que además tiene productos muy singulares, como el vínculo externo, como la acción social, como la docencia, ¿verdad? Entonces, los productos son muy diferentes. Es el mismo costeo ABC, pero aplicarlo en una institución de estas requiere una metodología diferente. Entonces, la utilidad del proyecto es metodológica. Parte, ¿verdad? Porque sí también tiene su valor teórico, etcétera, pero fundamentalmente es la metodología. Lo que es importante en ese proyecto es la forma en que se recolectaron los datos, la forma en que se analizaron los datos y cómo al final se hizo una propuesta, ¿no? Yo puedo justificar entonces mi tema a partir de cada una de esos valores que podrían tener los trabajos de investigación. Bueno, vamos a hacer una pequeña plenaria con los temas propuestos, ¿verdad? Y aquí sí les voy a pedir la participación para que los compañeros que los propusieron pues puedan tener o enriquecer sus temas. Yo los puse en una plantilla que le copié ya no sé a quién de los que presentaron, yo no sé si fue Adriana o, ¿verdad? Que me pareció muy interesante porque concreta lo que se estaba pidiendo, que era cuál era la idea de investigación, cuál era el problema y por qué, una muy breve justificación, ¿verdad? ¿En qué apoyaba o en qué ayuda o para qué sirve? La idea siempre va a ser
plantear una investigación que sea innovadora, ¿verdad? Que tenga algo diferente para que sea interesante. Entonces, con los temas que vamos a ver, que son los mismos que ustedes propusieron, yo voy a poner una plantilla simplemente, y ustedes van a determinar si lo que es problemático realmente es interesante, ¿verdad? Realmente hay un problema ahí que resolver, si el por qué y para qué se quiere investigar es justificado, y también si se cuenta con los recursos para poder desarrollar ese tema. Ok, entonces vamos a revisar los temas. No los tengo en ningún orden, ¿verdad? Es como los fui revisando. Entonces, el primero que plantearon estaba sobre el tema de recursos humanos, gestión de recursos humanos. Yo les medio redacté aquí algún problema, ¿verdad? De investigación, como decir la parte esa antagónica o la oportunidad de mejora que se quiere tratar. El problema en ese caso, porque en recursos humanos hay miles de temas, ¿verdad? Entonces aquí era el impacto del trabajo remoto en la salud mental del recurso humano administrativo en puestos de diferente nivel. ¿Por qué hay que acotarlo tanto? Bueno, porque si yo digo impacto del trabajo remoto en la salud mental del recurso humano, me queda demasiado amplio, ¿verdad? Entonces, tengo que ir diciendo, sí, pero voy a escoger recurso humano de planta, recurso humano administrativo, recurso humano docente, recurso humano, ¿verdad? ¿Cuál recurso humano? ¿A qué? Porque en las diferentes actividades va a haber diferentes condiciones ante el trabajo remoto. Entonces, hay que definir un tipo de recurso humano donde tal vez específicamente, se afecte más la salud mental por el trabajo remoto porque está más aislado o está, ¿verdad? Por alguna razón es particularmente impactante el trabajo remoto en ese tipo de actividades. Porque si yo digo, por ejemplo, en el recurso humano de planta, es difícil que las personas que trabajan en manufactura, en construcción, hagan trabajo remoto, ¿verdad? Entonces, también hay mucho trabajo remoto que sí es intelectual, hay mucho trabajo remoto que es operativo, ¿verdad? Intelectual porque tiene que ver con presupuestos, con planificación, con estrategias, etcétera. U operativo porque es atender llamadas, porque es atender quejas, porque es atender clientes, ¿verdad? Entonces, es importante establecer esas diferencias. Y sí, en diferentes niveles, podría ser en diferentes niveles o en diferentes puestos, o, ¿verdad? Para tratar de acotar un poco. No recuerdo quién fue el que propuso este tema. De los que están ahora. Recursos humanos fui yo. Adriana, ¿ves? Sí, le copié su plantilla, sí. No se preocupe, por eso estamos también. Sí, sí, ya los puse todos en el mismo esquema. Bueno, Adriana, ¿ese es un tema que usted tiene para su trabajo final de graduación o...? No, fue algo que me llamó la atención. De hecho, usted fue la que me sugirió como lo del trabajo remoto y yo lo que hice fue como desarrollar la idea, digamos, como ver los pros y los contras, porque es algo que paso día con día, es algo que he visto, yo trabajo en recursos humanos ahorita, soy como administradora de recursos humanos, entonces como para ver los impactos. La mayoría de gente no quiere volver a la oficina, para serle muy honesta, al menos donde yo trabajo. Entonces, para analizar los pros y los contras, tal vez siento que sería muy útil para mi trabajo o mi puesto actualmente. Sí, eso también, y vea que ahí ya estamos hablando de diferentes enfoques, porque uno es desde el punto de vista del trabajador y otro es desde el punto de vista del empleador, ¿verdad? Ujú. Porque el trabajador lo que ve es que sí, consume menos tiempo en traslados, puede estar más en su casa, puede hacerse cargo de otras actividades, pero el empleador lo que ve es si es productivo, si no es productivo, si, ¿verdad? Si le resulta igual. Entonces sí, eso también habría que determinarlo desde el principio, ¿verdad? Si va a ser desde la perspectiva del trabajador o si va a ser desde la perspectiva del empleador. Listo. Ujú. Muchas gracias. Sí, y también la investigación, bueno, busca determinar las ventajas y desventajas, como bien lo planteó usted del trabajo. No, sí, a veces dicen las ventajas, pero uno evalúa siempre las dos, ¿verdad? Yo no solo evalúo las ventajas, sino tengo que evaluar también las desventajas.
porque si no, no estaría equilibrada la investigación. ¿Verdad? No se vale, digamos, solo describir ventajas. Hay que describir también las desventajas del trabajo en entornos virtuales y su impacto en la salud mental de los colaboradores. Bueno, ahí esa es como el objetivo en términos generales, y el para qué sirve es que los datos que surjan de este trabajo podrán ser utilizados para la toma de decisiones con respecto a la modalidad de trabajo, para valorar su uso en determinadas áreas, porque usted puede decir, bueno, sí sirven estas áreas más operativas, no sirven estas áreas estratégicas, o al revés, ¿verdad? O sí sirve, pero no todo el tiempo, sino que algunos irán 2 o 3 veces por semana, otros sí tienen que ir toda la semana, y etcétera, ¿verdad? Ok. ¿Alguien quiere comentar sobre este tema de recursos humanos? Todos los aportes son bienvenidos. A ver, señores participantes. Con respecto a qué, sobre el problema, la investigación. ¿Qué les parecería interesante de este tema de impacto en el trabajo remoto? Que se investigara, que usted dije, sí, sería bonito que ahí de una vez averiguara tal cosa. Dice impacto del trabajo remoto en la salud mental del recurso humano administrativo en puestos de diferentes niveles. Cuando hablamos de trabajo remoto me refiero, me imagino que es un trabajo del hogar, sería en ese caso. Cuando usted trabaja así, exactamente, a través ¿verdad? De Zoom o reunión, o hace su trabajo en una plataforma de la empresa, pero está en su casa. Vieras que más bien yo estoy en contra con respecto a esa, digamos, que nueva modalidad remoto, del trabajo remoto, debido a que la persona no se concentra de la misma manera cuando está en una empresa como tal. No sé si tendrán distracciones en el hogar, por ejemplo, familias, o una persona que tal vez tenga que cuidar, y el ver que están en la casa, más bien dicen como que, no, como está en la casa y trabajas de la casa, puede hacer X cosa y otra X cosa, entonces más bien es peor porque hay más tensión, porque sabe que tiene que cumplir las 8 horas, tiene que hacer X cantidad de trabajos en ese determinado tiempo, y tras de eso está en el hogar, y que igual a veces se ponen y sacan un ratito para ir a, qué sé yo, que a lavar los trastes o hacer esto, o hacer lo otro. Además que a veces las conectividades no son las mejores, que se presenta alguna situación o alguna falla que en una empresa no se daría, además que no hay el contacto social con otros compañeros, no está ese ambiente que usted siente que está trabajando, al contrario, más bien siente que hay una presión en el hogar porque está encajonado en solamente una área todos los días en su propio hogar, y no sale a despejarse como lo hace un trabajo normal. Entonces siento que más bien es un retroceso, porque aunque sí hay ciertos beneficios por comodidad y todo, pero usted no siente que está trabajando y no está yendo a un lugar de trabajo. Y aunque tal vez diga, bueno, me puedo dar tiempo en la distancia, o sea, todos esos procesos para llegar a su destino de trabajo te ayudan a entender que estás trabajando, que sales de tu hogar, que tienes una misión todos los días, y siento que más bien es como un retroceso, que siento que las personas más bien están sufriendo más crisis emocionales, mentales, y no es igual. O sea, eso se puede salir a despejarse un fin de semana después de su trabajo, y se dice, o sea, qué rico, o sea, ya tengo libre para ir a disfrutar con mi familia, lo que sea, y en el hogar, o sea, siente como que, bueno, mañana otra vez estoy en mi casa, aunque no estoy trabajando, pero estoy en mi casa. O sea, entonces tal vez la persona no siente ese descanso que de ver una película o qué sé yo, porque igual estuvo en la casa. Entonces siento que más bien, no sé, como que no estoy como muy a favor en esa área por esos diversos aspectos que acabo de decir anteriormente. Muchas gracias, Susan. Sí, ve, eso es importante. Todas esas opiniones son importantísimas. Uno siempre empieza con sus opiniones propias, ¿verdad? Yo tengo una Entonces, opinión. sí, parte de lo que tiene que hacer el investigador es contrastar esas opiniones con lo que ya han escrito otros autores primero, antes de empezar a investigar él, ¿verdad? Antes de empezar a investigar él. Entonces, lo que va a buscar en los artículos científicos, antes de planificar la metodología que va a usar para establecer las ventajas y las desventajas, es revisar todo lo que ha escrito la literatura anteriormente. Y mucha de la literatura precisamente habla de eso, ¿verdad? Del aislamiento, de la falta de infraestructura para trabajar en condiciones óptimas en el hogar,
de la separación de la vida familiar, de la vida del trabajo, ¿verdad? Que no existe en trabajo remoto, las crisis de ansiedad que le dan a las personas, etcétera. Pero eso son opiniones que nosotros tenemos, entonces, antes de plasmarlas, porque yo no puedo poner mis opiniones en el trabajo de investigación, ¿verdad? No puedo poner mis opiniones. Lo que puedo poner es lo que han escrito otros autores sobre este trabajo remoto. Entonces, eso es lo que voy a buscar inicialmente. Busco todo lo que se ha escrito, cómo hicieron ellos sus investigaciones, en qué contexto lo hicieron y qué resultados tuvieron. Cuando yo reviso esos trabajos, voy adquiriendo el vocabulario que necesito para ya plantear mi metodología, ¿verdad? Pero mientras no lo haga, no voy a tener ese vocabulario. Precisamente, y así como lo dijo Susan, ¿verdad? Va a haber autores que van a hablar de todos estos problemas que se comentaron y algunos otros que hablan de las ventajas, ¿verdad? Del tiempo de traslado, bueno, de las personas que pueden trabajar desde sus casas cuidando a sus familiares, etc. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. El otro tema que plantearon, bueno, yo le puse como tema general desarrollo de productos y servicios y era la viabilidad económica del tour de café en Naranjo u otros servicios alternativos en la finca de café, ¿verdad? No podemos cerrarnos solo a una actividad porque, a ver, la viabilidad económica en algunos, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, no se acepta para proyectos nuevos. ¿Por qué? Porque es muy subjetiva. Es difícil determinar la viabilidad económica de un proyecto y se va a basar en muchos supuestos. Entonces, lo que sí permite la Universidad de Costa Rica es establecer presupuestos y programas para iniciar actividades diferentes o evaluar diferentes actividades alternativas para una finca de café, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí es un tema de investigación, sí está bien, ¿verdad? Pero sí tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si nunca se ha hecho la actividad en la finca de café y yo no tengo la información de otras empresas que desarrollen tour de café económicamente, ¿verdad? Yo no tengo los datos económicos de esas otras empresas. En Costa Rica es muy difícil establecer la demanda, establecer los precios, establecer las rutas. Bueno, podríamos sí hacer un análisis de la infraestructura que se necesita y los costos, pero en cuanto a demanda es difícil de determinar. Entonces, generalmente hay que plantearlo de otra manera para que sea aceptado como proyecto de investigación, al menos en la Escuela de Administración de Negocios, ¿verdad? Podría hablarse de, sí, de servicios alternativos en la finca de café y tal vez analizar varias opciones. Y ese, bueno, el trabajo que lo que pretende es ver la viabilidad de organizar tours de café en las instalaciones de la finca de café o de otros usos que se le puedan dar a ese mismo espacio natural. El análisis de los datos que surjan de este trabajo podrá ser utilizado para presupuestar los efectos de la puesta en marcha de otros servicios o productos en esta finca. ¿Alguien que quiera comentar sobre este tema? ¿Quién propuso este tema? Felipe. Dígame, Felipe. Yo no lo propuse, pero yo sí quisiera comentar, porque aquí en Guatemala hay mucha cultura de café y yo tuve la oportunidad en agosto del año pasado de estar en Costa Rica justamente y fui a conocer la finca de Alsacia, Alsacia, no estoy mal. Y me pareció espectacular lo que hicieron porque aquí en Guatemala no se ve tanto, sobre todo tan cerca de la ciudad. Pasa mucho que las fincas principalmente están un poco más alejadas, 1 hora y media, 2 hasta 3 horas de viaje. Entonces me pareció espectacular lo que habían hecho ellos de poner un espacio para tomarse un café con una vista bastante atractiva, el tour que hacían de café, cómo daban las explicaciones y demás. Y investigar sobre todo, pensaría yo, o tratar de observar qué hacen en países como Brasil, como Colombia, como Guatemala incluso. Dar servicio, por ejemplo, de cata de café podría ser algo adicional. Explicar la historia del café muchas veces o cómo se comercializa el café a nivel
mundial, que muchas veces la gente conoce cómo llega, o ni siquiera cómo llega, pero cómo comprar el café en el supermercado, pero no cómo el precio de la bolsa afecta, cómo se comercializa en otras partes del mundo, que al final de una forma u otra terminan afectando también la tasa de café que consumimos día a día. Sí. Nosotros sí tenemos muchas actividades turísticas mezcladas con agroindustria, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, fincas que tienen granjas con ovejas y con vacas, y usted puede ir, ¿verdad? Tiene un restaurante, entonces va con su familia y puede ver los animales, etcétera. Sí lo tenemos bastante difundido. Y sí, yo podría hacer un trabajo sobre eso, lo que sí es que no permiten, por ejemplo, que sea tan simple como que yo haga una hoja de Excel y simplemente calcule los costos de lo que podría ser el tour de café, ¿verdad? En el trabajo de investigación tienen que ir un poquito más allá. Entonces, precisamente así como lo explicó Felipe, ¿verdad? Nosotros tendríamos que revisar cuál es la mejor manera de hacer un tour de café, cuáles son sus etapas, de qué consiste, cómo se adaptaría, de dónde traeríamos a los buses, ¿verdad? La propuesta tendría que estar completa, completa en el sentido de que yo se la doy a la empresa y ya la puede poner en marcha, ¿verdad? Ya tendría cuáles son los contactos que tiene que hacer con qué empresas de turismo para que los visitantes, no sé, de los buques que vienen a Costa Rica a través de Caldera lleguen a Naranjo a hacer el tour de café o los contactos, ¿verdad? Habría que hacer una propuesta muy completa, no solamente hablando de la viabilidad económica, sino de todo el plan para desarrollar el tour de café. Incluso la temática, las charlas, ¿verdad? Usted sí puede, por ahí sí lo puede hacer, pero tiene que estar incluso el diálogo o digamos que ¿cómo explico? Los pasos por los que seguirían los turistas cuando lleguen al tour de café de Naranjo, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Qué se les enseñaría? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos? ¿Verdad? Todo eso tendría que estar, no solamente la viabilidad económica, porque sería muy pequeño el trabajo. Entonces tienen que ampliarlo un poco más con todo eso, ¿verdad? Con cuáles son los competidores, cómo se hace, dónde se hace, cuánto cuesta, quiénes vendrían, los contactos que tendrían, cómo sería el tour, ¿verdad? ¿En qué consistiría el tour de café? Y sí, bueno, ahí ya sí la parte económica, ¿verdad? ¿Cuántos ingresos esperan? ¿Cuántos de gastos? ¿Qué infraestructura necesita? Pero sí tiene, qué marca tendrían, qué logo, dónde se publicaría, todo tendría que estar completo, ¿verdad? El plan porque sería una propuesta, no solamente la viabilidad económica, sino una propuesta para generar servicios turísticos en la finca del café. Muy bien, vamos a pasar al otro. Bueno, tenemos algunos que no son directamente de dirección de empresas o de contaduría, sino como de economía o comercio internacional. Entonces hay bueno, y aquí impuestos sí es de contaduría, ¿verdad? Pero nosotros desde la contabilidad no veríamos la evasión fiscal, sino que trataríamos desde la disciplina cómo se registran los impuestos, las declaraciones de impuestos y otras cosas. El tema de pago de impuestos fiscales en Costa Rica sería más un tema para trabajo final de graduación de economía o, ¿verdad?, de administración pública. Bueno, el problema aquí, por supuesto, es la evasión fiscal, ¿verdad? La informalidad y cómo eso impacta el desarrollo social y económico en el país. Y la investigación busca determinar las causas de la evasión fiscal y la informalidad y cómo esto impacta en el desarrollo social y económico de un país, ¿verdad? En este caso, Costa Rica. El análisis de los datos, generalmente de los temas económicos, se utiliza para desarrollar políticas públicas, ¿verdad? Porque si yo logro encontrar por qué hay tanta informalidad, pues establezco políticas públicas para contrarrestar esos obstáculos para que las empresas se formalicen. O establezco políticas públicas para disminuir la evasión fiscal. ¿Quién propuso este tema de impuestos fiscales? Es mío, profe. Jessica. Sí, este tema es muy amplio, ¿verdad? El tema, muy interesante, por supuesto.
El problema sería encontrar las fuentes de información, ¿verdad? Porque si yo quiero determinar la evasión fiscal, necesitaría fuentes de información directamente en tributación directa, de tendencias, ¿verdad? Comparar el Producto Interno Bruto con lo que se paga de impuesto y tengo que tener mucha expertise en ese tema o muy buen asesoramiento. Este tema, ¿por qué es que le interesa, Jessica? ¿Por qué se le ocurrió? Bueno, es que más que todo porque lo había visto en un curso así aparte, que Ajá, había mucha informalidad en ajá. Costa Rica, entonces me surgió como esa, esa idea porque sí, parte de lo que estaba viendo era que mucha de la informalidad era por falta de información que, verdad, que muchas veces no se tiene y también por las trabas que le ponen al nivel público, ¿verdad? Que tal vez sea un negocio muy simple y les ponen a hacer muchísimos trámites, entonces prefieren seguir en la informalidad. Sí, eso, ¿usted de dirección de empresas o de contaduría o de qué carrera? De contaduría pública. De contaduría pública. Sí, vieras que para tratar el tema de la informalidad, sí lo puede hacer, pero tiene que buscar un tutor, digamos, un tutor no, digamos, ¿cómo le explico? Tengo que buscar una institución que me apadrine. En este caso sería el Ministerio de Economía e Industrias, ¿verdad? Y lo que se podría hacer es un estudio exploratorio con algunas empresas. Los trámites y ellos tienen una base de datos de pymes, entonces con la base de datos tratar de localizar, no sé, porque es muy difícil llevarlo a cabo en un año, ¿verdad? Este trabajo, si fuera a nivel nacional y ya que quisiéramos establecer estadísticamente cuáles son las causas de la informalidad, se llevaría quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Pero sí puedo hacer un estudio más pequeñito con algunas empresas, ¿verdad? Como para decir, bueno, cuáles son las trabas que tuvieron cuando se formalizaron, las que están informales, ¿por qué no? Y totalmente anónimo, ¿verdad? Porque no van a querer dar información. ¿Por qué es que están informales? ¿Qué es lo que tienen de obstáculos? Sí, es ciertísimo, ¿verdad? Total, el que está informal como que se escapa de pagar muchísimos impuestos y el que está formal a veces son tantos los impuestos que no puede funcionar, ¿verdad? O las multas y etcétera, porque si se le olvida pagar el impuesto de ventas un mes, ya le cobran una multa altísima. Entonces, algunos prefieren estar informales. Sí, me parece el tema, pero sí habría que buscar cómo hacerlo más pequeño, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo más pequeño? Entiendo, profe. Gracias. Sí. Ok. Y después tenemos uno de mecánica automotriz, ¿verdad? Que me pusieron ahí el texto de mecánica, pero no encontré como un tema muy específico. Entonces yo le puse ahí la huella ambiental de los autos eléctricos comparada con la de los autos híbridos, ¿verdad? O los que son 100% de gasolina o diésel. Que sí, que ha habido mucha controversia con respecto a eso, ¿verdad? Porque ahora dice que las baterías total de los autos eléctricos a la hora que se desechan crea más contaminación, etc. Este estudio igual requiere que la fuente de información que tengamos me pueda brindar esos datos, ¿verdad? Me pueda brindar los datos de cuál es la huella de los autos eléctricos y cuál es la huella de los autos híbridos. O sea, hay que tener expertise en ese tema para poder desarrollarlo y un acompañamiento de expertos en mecánica automotriz. Y en ambiente, ¿verdad? Y en ambiente también. Bueno, la investigación busca medir la huella ambiental de los diferentes tipos de autos y por supuesto que eso serviría también para desarrollar política pública, pero también para alertar a los consumidores, ¿verdad? Porque a veces uno cree que no está contaminando y compra un carro eléctrico y al final podría resultar que sí esté contaminando más. Bueno, para tener esos datos claros. Luego hay otro tema que era de deuda pública, ¿verdad? Y hablaba sobre la política fiscal como un instrumento de estabilización.
que también son temas bastante complejos, ¿verdad? Aquí tendríamos que tener un apadrinamiento de Hacienda o de alguien que esté en Hacienda o esté en la Contraloría, ¿verdad? Que pueda darnos datos sobre cómo ha estado la política fiscal en los últimos años y las tendencias y cómo se ha utilizado para la estabilización. Sobre todo el papel del Banco Central, ¿verdad? Si lo que se quisiera es como describir el papel del Banco Central, pues habría que buscar un tema un poquito diferente. No sé quién planteó este tema. El de la deuda pública. Ese fui yo. Susan, ¿usted qué carrera es? Me parece sí que yo fui la que, creo que fue un poquito más amplio, pero sí, fue la deuda pública del gobierno central de Costa Rica, sí, y el otro era sobre el fortalecimiento de finanzas. Ah, Susan, ¿y usted es de economía o es de contaduría? Finanzas, banca y finanzas. Bueno, ahí vieras que sí es muy interesante tratar de ver en los estados financieros de la nación tendencias, ¿verdad? Tal vez sería más acoplado a digamos que a nuestras carreras. Con la política fiscal y la estabilización monetaria, ¿verdad? O estabilización de la inflación, porque eso ya son como términos más económicos. Pero uno sí podría tratar de ver los estados de la nación, el estado de resultado nacional, el Producto Interno Bruto, las deudas, y tratar de analizarlo como si fuera una empresa, ¿verdad? Eso podría ser un trabajo de investigación. Y tratar de analizarlo, ¿verdad? De analizar cuáles han sido las políticas que han tenido los diferentes gobiernos, tratar de mezclarlo con los, ¿verdad? Quienes han estado gobernando durante esos 4 años cuando se han presentado esos estados financieros y ver las tendencias, digamos, o los comportamientos que han tenido los estados financieros, por ejemplo, bajo un gobierno liberacionista, un gobierno del PAC o un gobierno de X partido. Eso podría hacerse, ¿verdad? Desde el punto de vista financiero. Es como más adaptado a lo que nosotros podríamos hacer. Y la información está abierta, ¿verdad? Yo sí puedo encontrar los estados financieros de la nación en la Contraloría de la República. Igual que puedo encontrar los de las municipalidades. Pero sí, digamos que analizarlo requiere entender muy bien las cuentas de esos estados, porque van a ser diferentes a las cuentas de una empresa, por supuesto. Entenderlas muy bien y ubicarlas en el momento histórico en el que están, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo un periodo de pandemia que un periodo de pospandemia o prepandemia, ¿verdad? Pero sí, se podría Y hacer ahí sería como más que todo reducir más el tema porque está muy abierto a un X periodo y a un X gobierno. Podría ser varios, yo podría escoger un periodo pandemia, pospandemia o comparar, digamos, los estados financieros bajo los gobiernos de liberación y los gobiernos del PAC. Exactamente, sí, es ponerlo más Es que pequeño. más que todo me quería enfocar es por el hecho de que, bueno, ahora ese gobierno está tratando de minimizar la deuda pública, y de hecho que hace poco hicieron un pago bastante alto sobre lo que fueron los intereses, pero más que todo sobre lo que está tratando de hacer ahorita el gobierno actual con lo que dejó los gobiernos anteriores. Entonces es como más bien como un antes y después de la entrada de ese gobierno a lo que pasó con los gobiernos anteriores, que por eso es que estamos con esa gran problemática, ¿verdad? Entonces, más que todo era como ese mi enfoque, pero sí, lo que tengo que hacer es como achicar más el tema porque está muy abierto. Está muy abierto y sí, está muy interesante analizar a Costa Rica como si fuera una empresa, digamos, ¿verdad? Analizarla en el sentido de que yo puedo decir con cuánta infraestructura contaba, cuánta deuda tenía, qué tan apalancado estaba, cuánto dinero estaba disponible, cuál es la situación económica, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar en una situación de pandemia que en una situación de prepandemia, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia de los gastos? ¿Cuál ha sido realmente la tendencia de los gastos? Y sí, digamos, tratar de ubicarlos dentro del contexto económico en el que estaba en ese momento y la política de cada uno de los gobiernos. Sí, podría ser un interesante tema de finanzas, ¿verdad? De finanzas. ¿Alguien quiere comentar este tema?
Bueno, continuamos. Tengo un tema de delincuencia juvenil, ¿verdad? Bueno, era delincuencia en general, pero sí, hay que acotarlo siempre porque delincuencia es demasiado amplio. Y todavía más cuando decimos cuáles son los factores endógenos y exógenos de la delincuencia juvenil en Costa Rica y las tendencias post-pandemia. Vean los recursos que ocupamos para esto, ¿verdad? Si yo quiero hacer un estudio estadístico, necesitaría establecer a nivel nacional una encuesta, ¿verdad? Para que sea realmente representativa. Pero yo podría achicar el tema y decir factores endógenos y exógenos de la delincuencia juvenil en la Carpio. O, no sé, directamente con las personas privadas de libertad o, bueno, aquí incluso tenemos algunas instituciones que son para menores de edad, que sí son cárceles, digamos, sí están encerrados, pero no es una cárcel típica, ¿verdad? Son más como orfanatos. Entonces, habría que establecer exactamente dónde y con quiénes, porque hacerlo a nivel nacional requeriría demasiados recursos. ¿Quién propuso este tema? Y definitivamente no es de dirección de empresas ni de contaduría, ¿verdad? Esto es más de ciencias sociales. Profe, yo lo propuse, sí, vean, yo tengo administración de negocios, pero llevé en la UNED criminología. Ajá. Mi plan es continuar, ¿verdad? Pero es un tema que me gusta mucho y en la UNED tal vez no vi específicamente este tema, pero se lee mucho temas de la delincuencia, de la prevención. Entonces quería ver cómo me iba. Que ahí tal vez yo le propondría que vincule los emprendimientos sociales y el impacto que podrían tener esos emprendimientos sociales en la delincuencia juvenil. Y específicamente algunos proyectos que tenemos como el CIFAIS creo que trabaja en la Carpio, como el proyecto del Padre Sergio, ¿verdad? Y como, no sé, vincularlo para que pueda hacer uso de sus dos carreras, precisamente criminología, pero también de administración de empresas. El emprendimiento social es muy interesante, ¿verdad? Es un emprendimiento que se hace precisamente para resolver un problema social. Y por supuesto que la delincuencia juvenil es un problema social, ¿verdad? Entonces, tal vez vinculándolo así, lo podría acotar un poquito más, porque entonces ya ve dos casos específicos. En Costa Rica tenemos el CIFAIS y tenemos ¿cómo se llama? La del Padre Sergio. Obras del Espíritu Santo. Obras del Espíritu, Obras del Espíritu Santo. Sí, tenemos dos proyectos bien grandes y uno podría medir el impacto que ha tenido esos dos proyectos específicos en la delincuencia juvenil y son proyectos, emprendimientos sociales, es decir, tienen sus ingresos, sus egresos, tiene sus actividades económicas, ¿verdad? Se analiza desde el punto de vista como de una empresa, pero el fin que tienen es resolver un problema social. Muchas gracias, profe. Con gusto. Porque así como está planteado, precisamente sí, podría ser de criminología, pero no de administración de empresas. Ok. Bueno, la ciberseguridad empresarial ahora está de moda, ¿verdad? Con todo lo que han pasado los hackeos y es demasiado amplia también. Ciberseguridad en las empresas de diferente tipo es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo en un banco que en una empresa de construcción, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, sí es importante, ya aquí dijeron pymes, ¿verdad? Pero podríamos incluso acotarlo un poquito más y decir en pymes de servicios o en pymes que tienen transacciones a través de la web, ¿verdad? Entonces, acoplarlo más a algún sector en específico, porque si no queda demasiado abierto y no tenemos recursos suficientes para investigar a todos los sectores. ¿Quién propuso el de ciberseguridad? Yo, profe. Arlene, ¿usted de qué carrera es? Dirección de Administración de Empresas. Ok. Sí, ese está muy bien, me parece perfecto, ¿verdad? Estrategias y medidas efectivas de ciberseguridad para pymes. Si es en la Universidad de Costa Rica,
Específicamente, podría escoger una sola empresa, no necesita hacerlo en varias, y resolverle el problema de ciberseguridad a esa empresa. Pero entonces, si es en una sola empresa, sí tendría que ser un poquito más grande, ¿verdad? Más compleja. Tendría que ser alguna empresa que tenga mucha operación a través de la web, que haga sus cobros o sus pagos a través de la web, o que sea como un banco, ¿verdad? Que tiene todas sus transacciones en esos medios. Ok, nada más sería desmenuzarlo, ya sea a una empresa de servicios o productos o banco, o me Sí, acuerdo que habías mencionado también aseguradora, segura. hacerlo más específico. Más específico, sí, y el plan, ¿verdad? No podemos escoger una empresa muy pequeña porque entonces sería muy pequeñito el proyecto. Ni Ujú, tampoco puede escoger el Banco Nacional porque se le saldría de sus manos. sí, Entonces, hay que escoger algo que esté a la medida de lo que se puede hacer en un año. ok, listo, está bien, gracias. ¿Okay? Y este otro tema de la inversión extranjera también me parece que es como de economía, ¿verdad? No sé quién propuso. Y es cierto, las empresas que buscan ubicarse fuera de sus fronteras siempre hacen un balance entre la seguridad social, la infraestructura, el talento humano, ¿verdad? Porque no es barato colocar sus edificaciones y toda su planta de producción en otro país y después descubrir que no funciona, ¿verdad? Hacen primero todo un estudio. Lo que sí me parece es que para un trabajo final de graduación, abarcar todo Centroamérica es demasiado complejo. Podría ser solo Costa Rica en comparación con algún país centroamericano como Panamá o como, ¿verdad? Hacer como un balance entre ambos países. Hay mucha información en la web porque hay muchos indicadores de infraestructura, de talento humano. Habría que mezclar toda la información que hay en la web y hacerlo comparativo. No sé quién propuso este de inversión extranjera. Ese es mío, profe. Ah, ok. Felipe, ¿y usted cuál era el? Ah, bueno, entonces Felipe es de Guatemala, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Felipe. es que la idea justamente surge porque dentro del trabajo en el que yo estaba antes, parte de mi función era atraer o captar los inversionistas extranjeros que querían venir a Guatemala y vender Guatemala como país en relación a los demás para IED específicamente. Pero parte de lo que nos encontrábamos era que no habían fichas técnicas actualizadas de infraestructura, de talento humano, no teníamos acceso a varias de las instituciones para capacitar talento humano, como por ejemplo aquí está INTECAP, que es del sector privado, que es capacitación más técnica, o la Universidad San Carlos, que es la universidad pública de Guatemala. Entonces generaba bastantes complicaciones. Con el pasar del tiempo ya fue habiendo más disposición y más información disponible. Y parte de lo que yo estuve trabajando con un profesor en mi universidad aquí era evaluar, hacer un proyecto de infraestructura de Guatemala, una propuesta textual, por así decirlo, teórica, que se llamó Guatemala 2035, comparar Guatemala a nivel de infraestructura, talento humano y leyes de atracción de inversión con toda la región, que era el principal competidor en el tema de nearshoring, quitando Panamá, porque Panamá al final, el canal de Panamá y los puertos que tiene están años luz, mientras que otros países, incluso Costa Rica, no están tan lejos de Guatemala. Entonces, por eso lo enfoqué en Centroamérica, pero sí, el énfasis iba a ser Guatemala específicamente, cómo se puede reformar lo que hay en Guatemala, pero compararlo con los demás países. Sí, sí, ahí sí, yo tal vez escogería unos cuantos porque no valdría la pena. Escogería como su principal competidor, si es que estuviera identificado, ¿verdad? ¿Quién es en Centroamérica? No sé si El Salvador, Honduras, incluso Nicaragua competirían con Panamá o con Costa Rica frente a Guatemala. Pero igual, no estoy hablando, ¿verdad? No, estoy sin saber. Entonces, sí, habría que hacer primero ver los indicadores internacionales y escoger uno, porque no valdría la pena compararlos con todos y ya sabemos que hay algunos que no compiten. ¿Me explico? ¿Verdad? Que ya hay algunos que están muy por debajo de la raya y entonces no compiten. Si todos están al mismo nivel, pues sí, pero no tendría ningún sentido compararse con los que no tienen
¿Y por qué a nivel centroamericano? Digamos, vamos a ver, por cercanía, su competidor directo no sería México. No, es que se escogió Centroamérica principalmente porque México, por tamaño de economía, queda completamente descartado. Igual Colombia, porque las empresas que buscan México y Colombia no van a voltear a ver Guatemala y Centroamérica por el tamaño de infraestructura que ellos necesitan. Y México por la cercanía con Estados Unidos y las fronteras específicas para paso de mercancías que tienen, Guatemala no puede llegar a competir directamente con eso. Ahorita se está saturando un poco, entonces ya están voltando a ver más la región, pero la mayoría de enfoque que se le estaba dando era Centroamérica porque el tamaño de las economías es similar, el tamaño de la población es más o menos similar, y porque tienen acceso a los dos océanos sin tener mayor distancia entre ambos. Por ejemplo, en Guate, entre océano y océano, hay más o menos 200 millas de distancia entre los dos puertos. Entonces es bastante corto si se hace una buena carretera y un tren. Entonces, por eso el enfoque con Centroamérica específicamente. Ok, está bien. Sí, ahí no sé si será mucho evaluar tanto la infraestructura como el talento humano, porque sí son dos condiciones totalmente diferentes también, ¿verdad? Tal vez escoger una sería suficiente, porque, digamos, las condiciones de infraestructura se evaluarían todo lo que es la conectividad, el transporte, ¿verdad? Son condiciones totalmente diferentes a educación superior, si son bilingües, etcétera. Como que están muy separadas, no hay, sí es cierto que ambas se toman en cuenta a la hora de poner la inversión extranjera, pero para un solo proyecto de investigación me parecería que una sola es suficiente de evaluar que evaluar las dos. Pero en fin, Sí, sí, yo quería enfocarlo específicamente en talento humano, porque, y parte de una de las razones también por las que me metí al curso, es porque dentro del proyecto que estábamos trabajando con mi catedrático surgió el tema de lo que hizo Costa Rica en su momento con Intel hace ya varios años, cuando llegó Intel a Costa Rica y las alianzas que se hicieron, y a pesar de, pues de que Costa Rica tal vez no estaba avanzado y tenía una economía tan grande como Guatemala en su momento, Intel prefirió Costa Rica por las facilidades que se le dieron para invertir ahí, que aquí en Guatemala todavía eso va muy atrás, todavía se le ofrece a las empresas a 10 años de exenciones de impuestos, cuando las empresas grandes como Intel, por ejemplo, u otras multinacionales, no les interesa tanto la exención de impuestos, sino tener el personal capacitado, tener la certeza jurídica que se necesita, tener hasta cierta infraestructura que puede ir viniendo después, pero sobre todo el personal capacitado es lo que hemos ido identificando que es lo que más atrae empresas a invertir en el país, porque es el talento o es el recurso que más se está escaseando en este tiempo. así es. Ok, ¿alguien? Adriana, ¿ibas a mencionar algo? Sí, como un comentario, preguntarle al compañero, digamos, allá también tienen como ese asunto de las zonas francas. Sí, sí, aquí en Guate hay dos leyes diferentes de zonas francas, una pública 100% y una que puede ser pública y privada. Y justamente parte de mi especialización o lo que estoy haciendo es investigar a fondo ese tema de las zonas francas. En Costa Rica ha funcionado muy bien, a diferencia de Guate, porque en Guate lo que pasa es que son grandes bodegas y normalmente se utilizan para almacenar más que para otra cosa. Ya se reformó el año pasado, no mentira, el 2021, para que ya puedan haber más actividades de manufactura. Por ejemplo, que uno trae materia prima del exterior, en Guatemala la reconvierte, hace lo que se denomina el salto arancelario, que es que cambia la partida arancelaria por la conversión del producto, ya se acumula origen y ya se puede exportar a otros países como si fuera producto guatemalteco. Entonces, lo que se está empezando a hacer ahorita en Guatemala y es lo que está jalando mucha gente. Por ejemplo, este año fue, o el año pasado, no estoy seguro cuándo se confirmó, invirtió una empresa grandísima japonesa que se llama Yasaki, que hace arneses para arneses eléctricos para los vehículos. Todo el cableado de BMW, Volvo, entre otros, se está empezando a fabricar en Guatemala. Entonces, toda esa manufactura en zonas francas es lo que está impactando, pero no tanto, o sea, lo que pasa con las zonas francas es que quedaron muy aisladas en Guate y no hay mano de obra calificada que pueda surtir empresas grandes que vengan a agregar valor más que a simplemente almacenar y hacer actividades que no generen tanto valor. Entonces, por eso quería enfocarlo más en talento humano. Sí. Porque hasta eso te iba a decir, digamos, si te decides cómo hacerlo por la parte de los perfiles, acá en Costa Rica, por ejemplo, hay una empresa que se llama CINDE, que ellos como que hacen las ferias de empleo, recolectan como estos perfiles especializados para las empresas grandes, y ellos tienen como en su página reportes y cosas que puedes usar tal vez para tu investigación, que son como bastante actualizadas y al menos
a nivel país, si quisieras hacer como un comparativo, tal vez eso te puede servir por el lado de talento humano y de los perfiles. Sí, buenísimo, muchas gracias, lo voy a buscar entonces. Aquí Mucho en gusto. Guatemala no hay eso. Ah, ¿ves? Por ahí hay que empezar por organizar la parte de reclutamiento y la oferta que se le hace a la empresa, digamos. Ajá, muy bien. Después teníamos un tema de gestión de proyectos, que era las metodologías más utilizadas en la gestión de proyectos. ¿Verdad? Aquí, gestión de proyectos es un tema, sí, pero nosotros necesitamos encontrar algo que sea como el enfoque de ese tema. Entonces, no podemos decir, bueno, yo quiero hacer una investigación sobre gestión de proyectos. No, eso es demasiado amplio. Hay que decir, voy a ver en las empresas bancarias o en las empresas constructoras o en las manufactureras, cuáles son los sistemas de gestión de proyectos más utilizados. ¿Por qué utilizan esos? ¿Cuáles ventajas buscan? ¿Cuáles desventajas tienen? ¿Verdad? Tengo que como concretar más ese tema. Aquí sí no supe porque no decía, ¿verdad?, cuál era el tema de investigación. No sé si está presente el que propuso gestión de proyectos. No. Sí, fui yo. Hercelyn. Sí. Sí, correcto. Sí, gestión de proyectos es, ¿verdad? Por sí solo es todo un tema, pero para un trabajo final de graduación, ahí te mandaron, Felipe, por el WhatsApp, la dirección de CINDE. Por el WhatsApp perdón, por el chat del Zoom. La gestión de proyectos, igual que el costeo ABC y que todas esas técnicas, ¿verdad? Está bien, yo puedo usarla para mi trabajo de investigación, pero no puede ser, no es un libro de texto sobre gestión de proyectos lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es una investigación específica, ¿verdad? Entonces yo tendría que decir, bueno, si voy a averiguar cuáles son los sistemas de gestión de proyectos más utilizados en los bancos, manufactureras, inmobiliarias, ¿verdad? En algún tipo de empresa, o si quiero implementar una gestión de proyectos en una empresa en específico. ¿Cuál sería tu idea? Hercelyn. Sí, realmente me gustaría enfocarme como en cuáles serían las metodologías más utilizadas o las que tienen mayor éxito en las empresas como para llevar a cabo los objetivos de forma exitosa, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que si yo lo hago así, tendría que tener una base de, verdad, ya pensando en la metodología, tendría que tener una base de datos de todas las empresas y poder preguntarles a todas qué tipo de gestión de proyectos utilizan. Eso sería bastante complicado, ¿verdad? Yo lo que te sugiero ahí es primero ver gestión de proyectos para qué tipo de empresas, porque además cada una va a tener sus diferencias, ¿verdad? Con respecto a la gestión de proyectos. No es lo mismo gestionar un proyecto inmobiliario que gestionar, no sé, lo normal de la manufactura corriente o una importación, o ¿verdad? No es lo mismo. Entonces sí, o gestionar un proyecto nuevo o un producto nuevo, todo eso habría que ver la gestión de proyectos para qué, si es para gestionar productos nuevos, servicios nuevos, proyectos inmobiliarios, en qué sentido, porque sí, cada empresa va a utilizar la gestión de proyectos dependiendo de lo que se dedique. Entonces vas a encontrar que usan cierto tipo de programas específicos en ingeniería civil o que utilizan cierto tipo de programas específicos en manufactura. Entonces es mejor de una vez como separarlo. Y después de separarlo, ya sí, en esa empresa en específico o en esa rama, en esa industria en específico, ya determinar cuáles son los que más se utilizan. Y saber cuáles son los que más se utilizan no es un objetivo de un proyecto de investigación, ¿verdad? Ahí tendrías que describir por qué se utilizan más, cuáles son las ventajas que tienen, cómo los utilizan, ¿verdad? Es decir, bueno, el que más se utiliza es este, ¿no? Recuerden que si mi pregunta de investigación se contesta con un sí o un no o con una palabra, eso no es un proyecto de investigación, ¿verdad? La respuesta tiene que ser más robusta, tiene que decir más sobre, sí, por ejemplo, en este caso,
Se utilizan los programas de gestiones de proyectos que tienen fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que así se implementan de esta manera, que son sencillos, que el software es libre, que algunas características. Entonces, ese tema sí tendrías que redondearlo un poquito más, porque así todavía no podría manejarse, ¿verdad? No podrían todavía concretarse, porque se requieren demasiados recursos para hacerlo. Bueno, también Ok, entiendo. muy bien, Jersey. Ok. Y cirugías bariátricas, sí, que tenemos de verdad también una persona que propone el impacto físico y psicológico en pacientes sometidos a cirugías bariátricas, que es un tema de medicina, ¿verdad? Eso sí no es de dirección de empresas. Y lo que la investigación buscaría es exponer los impactos físicos y psicológicos en pacientes sometidos a estas cirugías y a la vez proponer, ¿verdad? Porque yo puedo decir, sí, estos son los impactos físicos y estos impactos psicológicos, pero eso como que no ayuda mucho, ¿verdad? Sino que la tesis tendría que ir más allá para proponer una guía de acompañamiento postoperatorio que solucione esos impactos. Igual con las tesis, ¿verdad? Siempre tiene que haber una propuesta que solucione el problema. Tenemos uno de trabajo y salud laboral, ¿verdad? Yo más o menos ahí le puse porque eso también es amplísimo, ¿verdad? Lo que es salud ocupacional es demasiado amplio y la salud ocupacional está muy vinculada con el tipo de actividad que uno realiza. Por eso no es lo mismo hacer un trabajo de salud ocupacional en una empresa constructora que hacer uno de salud ocupacional en una empresa, no sé, en una cárcel, ¿verdad? Con las personas que administran la cárcel o con una... Es totalmente diferente. Entonces, o con los que hacen trabajo remoto y los que hacen trabajo presencial, hay que establecer muy bien el área donde usted quiere hacer ese trabajo. Yo aquí propuse una, ¿verdad? Pero en realidad, por los dos temas que pusieron, redondeé los dos temas y los puse en uno, pero en realidad podría ser en cualquier área que escojan, cualquier sector. ¿Quién propuso el tema de salud ocupacional? Yo, profe, pero yo me refiero más que todo a riesgos físicos. Ah, ok, riesgos físicos. Sí, sí, eso es muy importante. Si son riesgos físicos, hay que buscar actividades riesgosas físicamente, ¿verdad? En plantas, por ejemplo, de producción de vidrio. O ¿verdad? Que usted diga, si son actividades riesgosas. En las empresas de construcción, en las empresas de... Porque riesgos físicos, no todas las empresas los tienen, ¿verdad? O no los tienen en la misma magnitud. Entonces habría que buscar unas donde realmente eso sea un problema. Porque ¿verdad? Las empresas constructoras tienen sus equipos de protección, pero los empleados no los utilizan. Las personas se evitan ponerse el casco, etc. Entonces habría que escoger el sector en el que quiere aplicar este de salud ocupacional. Porque no todos son exactamente iguales en el riesgo. Sería como un puesto en específico, es a lo que se refiere. Pues yo diría más bien un sector industrial, que usted diga, sí, todas las fábricas que trabajan con máquinas que calientan, por ejemplo. Sí, podría ser como en construcción, trabajos en caliente Ajá, exactamente, alguna industria en específico de construcción, sí, problemas físicos. Y también, digamos que el trabajo de investigación no sería determinar los riesgos, sino las propuestas para corregir esos riesgos, ¿verdad? Para tratar de minimizar los riesgos. ¿Usted de qué carrera es, Joan? ingeniería en salud ocupacional. Ah, sí. Ah, bueno, ahí usted puede darme clases a mí más bien de eso. Sí, 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 pero sí es importante encontrar un área donde eso sea un problema, ¿verdad? Un tipo de industria o algo donde sea muy frecuente que suceden accidentes, donde realmente sea un problema para las personas y también para el rendimiento de la empresa. De hecho, las tablas de seguros por riesgos ocupacionales
son diferentes para las diferentes actividades, ¿verdad? El porcentaje de riesgos profesionales es diferente dependiendo de la actividad a la que usted se dedique. Entonces tiene que buscar una donde los riesgos sean mayores de lo que son en una empresa normal y frecuente, ¿verdad? Igual podría comparar entre empresas de diferente tipo. Ok, está bien, profe, muchas gracias. Y siempre es, ¿verdad? La idea siempre es, sí, encontramos este problema, esto es lo que lo ocasiona, y entonces lo que vamos a hacer con la propuesta de investigación es corregir eso, tratar de minimizar el riesgo y tratar de dar una propuesta para política pública en el caso de informalidad, ¿verdad? Siempre hay que tener una, como el objetivo no es encontrar el problema, sino encontrar el problema, sus causas y hacer una propuesta para solventarlo. Muy bien, entonces... Ok, está bien, gracias. Bueno, esos son los temas que ustedes propusieron. Me parecen muy interesantes todos. Hay algunos que tenemos que redondear un poquito, pero en general me parece que cualquiera es viable, ¿verdad? Yo no puedo decir nunca, este tema no sirve. Como me dicen algunos "No, profesores que me dijeron que el tema no sirve". No, el tema puede ser que tenga que replantearse, pero todos los temas sirven, ¿verdad? Y a veces dicen, profe, es que yo estoy en administración de negocios, pero me gustaría hacer sobre, por ejemplo, el tema de la carrera de administración de negocios que no se ajusta a las competencias que deberían de tener los estudiantes o los que egresan de la carrera. Sí, está bien, pero tiene que enfocarlo desde el punto de vista de dirección, ¿verdad? No puede hacerlo desde el punto de vista de docencia, porque si están en un trabajo final de graduación, la idea es que el tema que ustedes traten tenga relación con la carrera, ¿verdad? Tenga su vínculo con la carrera. Entonces, sí se puede hacer, pero tiene que hacerse de manera que la carrera sobresalga. Ok, entonces vamos a continuar con algo. Profe, Dígame. hola, buenas noches, profe. Dígame. Profe, yo, bueno, me conecté 7 minutos tarde, no sé si pasó asistencia, ¿verdad? Y lo segundo, profe, vieras que yo le había escrito que yo no pude volver a ingresar al Zoom para subirle lo de la propuesta, pero sí tenía el tema. No sé si lo quiere escuchar. Bueno, él, digamos, de lo que yo estoy estudiando. Si quiere, Va me vinculado. dice. Ok, si quiere, sí, si quiere me lo manda y lo analizamos la próxima clase para continuar ahora con lo que sigue, y sí me lo manda. De todos modos, siempre vamos avanzando sobre los mismos temas, ¿verdad? Si no han podido entrar al aula virtual, yo me conecto siempre antes de la sesión para aquellos que no han podido ingresar al aula virtual. Yo traté de agregarlos a todos, entonces lo que tienen que hacer es inscribirse en el aula virtual y buscar el curso taller de investigación. Sí, es que a mí me sale, perdón, profe, es que a mí me sale que hay que ingresar un código, pero no sé cuál es el código que hay que ingresar. Yo se los había mandado, EAN 2023. EAN, ya está estar aquí. 2023. Ok, sí, con razón. A mí me parecía como una pista, inicia con E, pero sí. Traté de poner EAN, pero no me dejaba ingresar, entonces, uy, ¿cómo ingreso? Y para ver también, la grabación, en sí, no me deja, bueno, eso está, me imagino que en el aula virtual, Está queda grabado. virtual. Ok, yo lo buscaba en Zoom, es que como es la segunda vez que yo utilizo. Estos son los pasos básicos de una investigación. Hablar de la industria en la que opera la empresa sobre la que voy a hacer el trabajo, hablar de esa teoría que me ayuda a solucionar el problema que yo escogí de esa empresa, luego describir sin juzgar, ¿verdad? Aquí yo no digo la empresa es la mejor o la empresa es la peor o tiene un pésimo sistema de costos o tiene, no juzgo, solamente describo como si lo estuviera viendo y lo describo, ¿verdad? Tiene este sistema, ahí no digo si está bien o si está mal, simplemente lo describo, ¿verdad? Cuando yo le aplico la metodología, ahí sí me va a decir, bueno, por ejemplo, si estoy no sé, ahorita vemos uno de pronóstico de la demanda, ¿verdad?
Si estoy en pronóstico de la demanda y la empresa hace su pronóstico de cierta manera y yo le aplico la metodología y dice que la metodología da mejores resultados porque la demanda se acerca mejor la real a la estimada con esa nueva metodología, pues eso es lo que hago aquí, ¿verdad? Eso es lo que hago aquí, ver, comparar lo que escribí en esta empresa con la aplicación de la mejor práctica que escogí para ese problema. Y luego ya hago una propuesta formal, ¿verdad? Decir, bueno, entonces viendo los resultados, la empresa debería hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, esos objetivos tienen que ser lógicos, ¿verdad? Yo los puedo ordenar de cualquier manera, pero tienen que ser lógicos, observables, medibles, realizables y congruentes con el objetivo. O sea, son pasos que yo voy dando para acercarme a mi objetivo general. De nada vale que yo haga un montón de pasos y al final no cumplí con mi objetivo, ¿verdad? Mi objetivo era hacer una propuesta de seguridad industrial para X tipo de industria y resulta que terminé con otra cosa. No, tienen que ser pasos lógicos para lograr ese objetivo general. Aquí les voy a poner un ejemplo de una que se acaba de hacer, ¿verdad? Acaba de terminar, que es un modelo de gestión para los inventarios de combustible de la empresa Jacob Oil. Entonces, vean que ese es el tema, ¿verdad? El modelo de gestión para los inventarios. Yo tengo que buscar en la teoría, ¿cuáles teorías hay de gestión de inventarios? ¿Verdad? Eso sería mi marco teórico. Y tengo que ver, como es una empresa de combustibles, cómo se manejan los combustibles y como es una empresa norteamericana, cómo se manejan los combustibles en Norteamérica. Ese es mi contexto. ¿Ven? Entonces, por un lado tengo el marco teórico y por el otro lado el marco contextual, que es en lo que vamos a profundizar la próxima semana. Entonces, ¿qué estableció de objetivo general esta empresa? Yo aquí lo partí de una vez, ¿verdad? Pero por supuesto que va en una sola línea, ¿verdad? Ellos ponen desarrollo del modelo de gestión con metodologías, etc. Entonces, ¿qué es el qué? El qué es lo que al final el producto va a dar, ¿cuál es el producto que va a dar este trabajo final de investigación? ¿Verdad? ¿En qué va a terminar? Es un modelo de gestión para inventarios de combustible para esta empresa. ¿Verdad? La tesis tiene que terminar con ese modelo, con un manual que dice exactamente cómo la empresa tiene que gestionar sus inventarios. ¿Sobre qué van a basar este modelo? Esta es la teoría que van a usar, ¿verdad? Metodologías de control apropiadas de acuerdo con las características particulares. Bueno, aquí apenas lo estaban proponiendo, ya al final sí ya ellos lograron encontrar metodologías de demanda, ¿verdad? Ahí pusieron varias, entonces ya escogieron una, ya ellos al final podrían decir, bueno, logramos encontrar dentro de las metodologías de pronóstico de demanda X, Y, Z tales, ¿verdad? Y además todos los controles internos del inventario, ¿verdad? Eso fue el cómo que lo hicieron con COSO, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ya yo podría decir específicamente cuáles metodologías utilicé. Claro que al principio yo estoy evaluando varias, porque tengo que leer toda la literatura primero y ya está después, ya encuentro cuál es la que mejor calza con este tema. ¿Y el para qué? Bueno, en este caso era para la toma de decisiones estratégicas que logren el mejoramiento del control de los inventarios. Entonces, tienen estos pasos a seguir. Vean que están contextualizar el entorno de las empresas distribuidoras de combustible en Estados Unidos, ¿sí? Primero tengo que ver qué es lo que sucede en esa industria. Y luego, y el entorno, ¿verdad? De la empresa, que es mi objeto de estudio. Y todas las perspectivas teóricas de gestión de inventarios, ¿verdad? Porque ese es el tema. El segundo paso, describir cómo la empresa, bueno, la empresa en general, porque mi propuesta no puedo ponerla separada de todo lo demás que tiene la empresa, ¿verdad? Yo no podría proponer, por ejemplo, un plan de mercadeo que se sale del presupuesto de la empresa. Entonces, sí la describo brevemente en todos sus aspectos. Aquí están las funciones, los procedimientos de control de inventarios, y en general su historia, los productos, sus competidores, ¿verdad? Y voy a explicar todo lo de la empresa. Luego ya aplico la metodología que encontré, ¿verdad? En este caso, todas las de control interno y los de pronósticos de demanda. Este está muy general porque aquí apenas estaban planteando el proyecto, entonces ellos todavía no sabían cuáles metodologías de control interno iban a aplicar y cuáles pronósticos de demanda iban a evaluar, pero ya al final de la tesis ya ellos sabían cuáles habían utilizado. Entonces aplicaron COSO para control interno y pronósticos de demanda, ¿verdad? De diferentes tipos ahí.
y desarrollaron el modelo de gestión, ¿verdad? Ese es el producto de la tesis. Y terminan con las conclusiones y recomendaciones. Entonces, esos son como el objetivo, es la guía, ¿verdad? Es como mi programa para poder desarrollar la tesis. Si yo tengo eso bien planteado, lo que tengo que hacer después es simplemente ir como llenando los espacios. Decir, bueno, tengo que hablar del contexto, voy a recoger toda la información que pueda del contexto. Tengo que hablar de las teorías de control de inventarios, entonces voy y busco todas las teorías de control de inventarios. Si yo tengo bien planificado mi proyecto, eso va a ser más sencillo, ¿verdad? Va a ser mucho más sencillo. Lo que tenemos que asegurarnos durante el proceso es que sea un proceso científico, ¿verdad? Es un proceso científico. Lo que voy a hacer es que voy a verificar los datos. Voy a tratar de siempre estar comentando con diferentes personas. Voy a buscar datos de diferentes fuentes para contrastarlos, ¿verdad? Tengo que ir siguiendo siempre, digamos que las reglas de lo que es un método científico, ¿verdad? Verificación empírica. Voy a ir comprobando los hechos. Entonces yo sí entrevisté a una persona que me dijo que se hacían ciertas cosas. Veo en los procedimientos o en los documentos si realmente se hace de esa manera y después compruebo con otra persona a ver si lo que yo recogí y que describí en un proceso es exactamente lo que sucede en la empresa, ¿verdad? Eso es una verificación empírica, no es simplemente que alguien me lo mandó por WhatsApp lo que hacen y ya yo eso fue lo que puse en la tesis. Tengo que hacer una verificación de los datos. Luego, bueno, nosotros casi no hacemos experimentos, ¿verdad? Pero la experimentación tiene sus procesos también, ¿verdad? Hay que tener unas variables de control, hay que tener los plazos, las muestras y todos los datos, ¿verdad? De lo que se está experimentando. Para que sea científico, yo tengo que tener una fundamentación teórica, que ese es el primer objetivo que pusimos. Antes de empezar a inventar, yo tengo que revisar lo que otros han hecho, porque ya ellos tienen sus resultados. Entonces, eso me puede ayudar a mí a hacer el proceso mejor de como ellos lo hicieron. Puedo incluso usar sus mismos cuestionarios mejorados. Puedo utilizar sus resultados para comparar los míos, ¿verdad? Y esa fundamentación teórica me ayuda a hacer más robusta mi investigación, porque no es algo que yo me saqué de la manga, sino que está apoyado en la teoría de otras investigaciones. Todos los datos que yo recojo los compruebo. Entonces, digamos, no es que yo digo que lo mejor es que se haga el control interno del inventario de tal manera, no. Ese dato lo saqué de un manual de costo, ¿verdad? No soy yo la que digo, es una institución que se dedica a eso. Y comparo lo que hace la empresa con eso. Si no calza, entonces tengo una oportunidad de mejora, que es lo que va a ir en la propuesta. ¿verdad? Ese es el análisis y la interpretación de los hechos. Yo busco qué es lo que está sucediendo en la empresa, lo comparo no con lo que yo creo, sino con lo que está escrito como una mejor práctica en la literatura. Y donde no calce, yo digo, bueno, ahí hay una oportunidad de mejora. Y analizamos todos los datos con objetividad, ¿verdad? A veces ponen cosas que son opiniones muy personales. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Yo no puedo poner mi opinión personal tengo que basarme en hechos. Cualquier opinión que yo dé, lo que hago es describir los hechos, ¿verdad? El hecho es que no cumple con el parámetro de costo para X o Y, Z de los procedimientos de control de inventarios, ¿verdad? Pero no digo, tiene un pésimo proceso de control de inventarios. ¿verdad? Y cada una de las metodologías pues tiene sus, digamos que sus machotes, ¿no? Sus listas de comprobación, etcétera, ¿verdad? Yo puedo buscar en la literatura qué se hace. Si voy a aplicar ABC, la literatura me dice cuáles son los pasos. Entonces yo voy paso por paso, haciendo lo que la literatura dice. Bueno, entonces, en la redacción de los objetivos generales y específicos, hay que haber leído bastante, ¿verdad? Ya sentarse, lo van a ir a corregir una y otra vez hasta que ya quede
de una manera que sea adaptable, que lo puedan lograr, que se ajuste a los recursos con los que cuentan y que al final puedan realmente cumplir con lo que se promete en ese objetivo general. Y los objetivos específicos pues van en orden, ya lo vimos, van en un orden lógico, coherente y son pasos que cada vez lo acercan más a usted al cumplimiento de ese objetivo general. ¿Verdad? Bueno, ahí en la redacción pueden usar los verbos de Bloom, ¿verdad? Que ahí les dicen cuáles son las categorías de más análisis, de más profundidad, etcétera. Yo les he puesto preguntas en todas las presentaciones que también las pueden ver ahí en mediación virtual para que vayan evaluando lo mismo que ustedes escriben, ¿verdad? Entonces, estas preguntas es para que ustedes se las hagan al texto que escribieron. Entonces, ¿por qué me gustaría investigar esto? Y una vez que hayan leído ya la literatura, pues ir sacando siempre las palabras claves de cada una de las teorías que ustedes lean. Lo que se pone en el anteproyecto, además de los objetivos generales y específicos, son los alcances y las limitaciones, ¿verdad? El alcance es como lo que marca la cancha de lo que yo voy a investigar. Lo que me dice, yo voy a investigar hasta aquí. No voy a investigar todos los recursos humanos, ¿verdad? Sino que voy a investigar solamente el área administrativa de la empresa de autobuseros de Punta Arenas, ¿verdad? Entonces me pone un límite temporal también, si voy a analizar finanzas, por ejemplo, con el de los estados financieros nacionales, yo puedo decir que voy a analizar los estados financieros o los estados de la nación de los años X, Y, Z, ¿verdad? Comparados con los momentos históricos tales y tales y tales, ¿verdad? Entonces ya le pongo un límite, eso es lo que voy a hacer, no voy a hacer más allá de eso. O como hablábamos ahora de las zonas francas, ¿verdad? Y de lo que era la inversión extranjera, yo puedo decir, voy a hacer la comparación entre Guatemala, Costa Rica y Panamá, porque no tengo datos de Nicaragua o son difíciles de conseguir o no tengo datos de El Salvador, ¿verdad? Entonces pongo un alcance geográfico para que las personas que lean el texto sepan hasta dónde llega la tesis. Eso es importante, ¿verdad? Que yo defina muy bien hasta dónde va a llegar mi proyecto. Si voy a hacer un análisis de costos, entonces digo solamente para el producto X en el área tal, ¿verdad? Y este límite lo pongo porque no tengo recursos para analizar todo, ni tiempo para analizar todo. Entonces digo hasta dónde voy a llegar. Y las limitaciones al principio se ponen, pero en realidad las limitaciones tienen sentido hasta que usted termina el trabajo, ¿verdad? En principio yo las coloco, sí, porque el anteproyecto generalmente lleva sus limitaciones, pero más que todo en los proyectos de investigación surgen al final. Por ejemplo, si yo descubrí que a la hora que me respondieron, solamente respondieron, no sé, hice una encuesta de satisfacción o de percepción de los estudiantes con las clases virtuales, ¿verdad? En comparación con las clases presenciales. Y resulta que me respondieron solo estudiantes de primer año. Bueno, entonces yo tengo que poner en las limitaciones que las percepciones son solamente los estudiantes de primer año, que pueden ser muy diferentes a las de segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿verdad? Pero ya se dan al final, es algo que por alguna razón en la investigación no se pudo hacer de la mejor manera, porque no contaba, por ejemplo, a veces en los sistemas de información de costos o de información gerencial no se pueden hacer sistemas muy sofisticados porque es para una pymes y no hay personal capacitado para desarrollar, ¿verdad? La propuesta. Entonces se hace en Excel o en alguna herramienta muy básica. Eso también es una limitación, ¿verdad? Eso es una limitación porque la herramienta no se pudo extender más allá del conocimiento básico que tenían esas personas. Entonces, estas limitaciones generalmente se dan al final. O sea, cuando ya usted terminó el trabajo, dice, no pudimos llegar más allá porque pasó esto y esto y esto, ¿verdad? Y no son limitaciones de recursos aquí. No es que yo no tenía el tiempo para terminar, no, porque usted debió haber planteado el proyecto para que terminara en un año, sino que son limitaciones que se dan al final. Por ejemplo, no tuvo acceso a la información financiera de X año, entonces utilizó
o no tuvo todas las partidas, solamente algunas de ese año. Entonces utilizó solamente esa información. Bueno, eso es una limitación, ¿verdad? Que generalmente ya usted las tiene claras al final. Entonces, lo que sigue ahora es hacer un mapa conceptual. Hacer un mapa conceptual significa que yo pongo mi tema, ¿verdad? Ya tengo mi objetivo y mi tema, y hago como todos los aspectos teóricos que pueden estar relacionados con ese tema. Todas las palabras que yo creo que están relacionadas con ese tema, ¿verdad? Esa es la construcción de mi mapa conceptual. Y después las pongo en orden, porque todo va de lo general a lo específico, ¿verdad? Todo el trabajo tiene que tener un orden de lo general a lo específico. El mapa conceptual, bueno, ahora sí les voy a abrir lo de las preguntas, pero el mapa conceptual es como una araña donde yo pongo todos los conceptos importantes relacionados con ese tema. Ese lo van a hacer de tarea porque ya no nos va a dar tiempo de hacerlo hoy. Voy a abrirles el trabajo de las preguntas para que lo hagan en salas, ¿verdad? Para que lo comenten ahí en las salas y lo... Vamos a ver. Son sencillas, ¿verdad? Era de las lecturas que tenían de tarea. Son las... Bueno, les voy a dar los 15 minutos que quedan de la clase. Para que puedan hacer esas preguntas en salas. Los voy a poner en salas y nada más aquí decirles que en la presentación queda la estructura de un diseño de investigación y los errores que ustedes cometen más frecuentemente cuando hay un trabajo de investigación, ¿verdad? Aquí está la tarea y aquí al final las preguntas que les pueden servir de guía para el trabajo que sí. Entonces los voy a poner en salas para que desarrollen ese trabajo y nos veríamos la próxima semana ya ¿verdad? Ya con el tercer tema. Voy a ponerlos en salas para que puedan, voy a hacer 3 salas. Comentar sobre ese, ya se pueden unir a las salas para que puedan comentar esos cuestionarios que están ahí, que son muy cortitos, ¿verdad? El cuestionario que tienen aquí de las lecturas. Profe, vieras que no me sale habilitado el cuestionario todavía. No le sale habilitado, sí, porque son las 17, qué raro. Si quiere, dele reactivar, porque sí tiene que salirle ahí habilitado. Si no, lo dejamos para la otra semana. Voy a dejarlo más bien para la otra semana. No sé si ya lograron entrar. Si no, lo dejamos para la otra semana, al principio de la semana. ¿Verdad? Entonces se los vuelvo a abrir la próxima semana para ya ponerlos en salas. Voy a cerrarlas. Profe, a mí tampoco me sale habilitado. Qué raro. Bueno, está aquí donde dice lectura. Vamos a ver si alguien logró entrar. Bueno, tengo 2 intentos, pero no importa, ya no se preocupen. Voy a dejarlo mejor para la próxima semana porque sí, ya falta muy poquito y voy a terminar de explicarles esto de que tenemos aquí en el... ay, perdón. Hola, profe. Sí, dígame, Adriana. Nos trajo de vuelta a todos. Nos trajo de vuelta, sí. Es que vieras que mejor los voy a dejar para la otra semana porque lo que faltan son como 5 minutos o 10 minutos. Entonces voy a terminar de explicarles esto y lo dejamos para la otra semana. Ya lo vieron, sí, más o menos. Está abierto, de todos modos, ahí lo vieron. Es y lo comentamos la próxima. Es más, se los voy a abrir y lo hacen durante el día de mañana o de pasado mañana y lo comentamos la próxima semana. Individualmente, profe. Individual, Sí, si quiere se ok. reúnen o, ¿verdad? Como quiera. Ok, entonces, el diseño del anteproyecto en la Universidad de Costa Rica tiene estas partes, ¿verdad? El tema, la pregunta, la justificación, los objetivos, los alcances, el marco teórico, el marco contextual, que los vamos a ir explicando en las próximas clases. Hay algunos errores que cometen cuando ustedes redactan.
Por ejemplo, cuando hacen afirmaciones sin sustento, o sea, usted no puede poner sus opiniones en un trabajo de investigación, ¿verdad? Si usted pone algo es porque está escrito en alguna revista científica y entonces tiene que ponerle la referencia bibliográfica. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el crecimiento demográfico acarrea más problemas sociales porque no he hecho un trabajo de investigación sobre eso. Lo puedo afirmar si alguien más lo escribió y yo lo saqué de otro texto, ¿verdad? Entonces, aquí, siempre que hagan una afirmación de este tipo, tiene que haber una referencia bibliográfica. ¿Quién fue el que hizo esa afirmación? Otro problema que tienen es que hacen oraciones demasiado largas, ¿verdad? Traten de hacer oraciones cortas y directas. Y a veces también hacen fragmentos, o sea, oraciones que no tienen sujeto ni predicado, ¿verdad? Mal redactadas. Ahí los pueden ver en la presentación. Las referencias es un problema porque usted tiene que usar APA y en eso sí son muy estrictos, ¿verdad? Cuando revisan los trabajos de investigación, las referencias tienen que ir en formato APA, que es para las ciencias sociales. Entonces, si yo estoy haciendo una cita textual, no solamente pongo el autor, sino que pongo el año y el número de página, donde lo encontré. Y lo pongo en el formato que dice APA, ¿verdad? Que para páginas PP. Luego ponen los temas en desorden. A veces está primero lo más específico y luego vuelven al tema general y después se devuelven. Sí, hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí hay un grupo de WhatsApp que está también ahí en el aula virtual. Entonces traten, si es geográfico, ir de lo mundial a lo regional y después al país. Si es histórico, pues por supuesto que van del pasado al presente. Y si es en teoría, van del tema más global al tema más específico, ¿verdad? Por ejemplo, mercadeo, comunicación o comunicación digital. Repiten demasiadas ideas. A veces la misma idea se repite una y otra vez y sin necesidad, ¿verdad? Las ideas se ponen una sola vez y repiten porque no hacen temas y subtemas, ¿verdad? Hay que segregar muy bien el trabajo para que haya temas, subtemas, de lo general a lo específico y entonces que no se repitan. No podemos usar verbos en primera persona, ni singular ni plural. Yo no puedo poner, y además a veces tienen mala ortografía, ¿verdad? Como que ponen palabras mal escritas. Tienen que poner ahí, no, este documento nos indica, sino este documento indica, ¿verdad? Quiten el nos, nosotros, o, ¿verdad? Y tienen que hablar de ustedes como los investigadores o las personas investigadoras. También a veces tienen errores en el objetivo general, ¿verdad? Que no contesta todas las preguntas, no contesta el qué, cómo y el para qué. Y que hacen afirmaciones como muy generales. Ustedes dicen, con estudio de técnicas, ¿cuáles técnicas? Con los procedimientos, ¿cuáles procedimientos? ¿Verdad? Vamos a entrevistar al personal, ¿cuál personal? Y si lo van a entrevistar, ¿qué preguntas o temas van a tratar en esa entrevista? ¿Verdad? Y establecer muy bien cuáles son las teorías que van a utilizar. ¿Verdad? Ya tienen más o menos que haber leído y entonces tienen que tener alguna idea o le tienen que usar el lenguaje que vienen ya en la literatura. Tienen títulos muy largos innecesariamente y a veces pocas justificaciones para el proyecto. Bueno, entonces el trabajo asincrónico va a consistir no solamente en este trabajo extra clase, sino también en las preguntas de investigación, que si quieren ahí se ponen de acuerdo, ustedes tienen sus WhatsApps, entonces pueden hacerlo en grupos o como quieran, ¿verdad? Pero se revisa individual. Y esto que también es para mandarlo, ¿verdad? Ya el que no mandó el tema la vez pasada, pues ahora lo manda con su problema y su justificación. El objetivo general y los objetivos específicos. Y algunas referencias bibliográficas relacionadas con ese tema, por lo menos 4, ¿verdad? Con ese tema que ustedes van a ir depurando. Y queda de tarea leer el planteamiento del problema y ¿verdad? Los objetivos y las preguntas de investigación. Este capítulo les puede ayudar un poco a hacer la tarea. Aquí están, después de la presentación, todas las preguntas que deberían de venir respondidas cuando ya usted hizo la justificación. Bueno, esto es lo que debería estar en la justificación o cuando hace la delimitación del tema.
o cuando hace el objetivo o cuando hace los objetivos específicos, ¿verdad? Son como guías, eso debería estar ahí. Usted debería decir, bueno, mi alcance tiene un límite temporal, geográfico. Sí, sí los tiene. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Si voy a revisar información financiera, puse cuáles años voy a revisar. Hacia atrás, hacia adelante, ¿verdad? ¿Cuántos? Eso sí está, ok, está bien, ¿verdad? Esos alcances realmente obedecen al objetivo que yo tengo. Sí, ah, bueno, entonces está correcto, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos para hoy. No sé si tienen alguna pregunta.